Otra vez les doy la bienvenida a este espacio de Extended Play y hoy lo recibo con mucho gusto a Mario Masachesi. Bienvenido, Mario. Quique, ¿cómo va? Bien, acá estamos encontrándonos en este momento fresco de Buenos Aires para charlar un rato. Mario, yo te conozco como mucha gente seguramente que te va a ver en o escuchar por el periodismo. Pero después tuvimos un encuentro más cercano, compartiendo los dos un taller, y ahí te conocí como coach. ¿Cómo llega Mario Masachesi hasta el coaching? De casualidad y sorpresivamente como las mejores cosas de la vida. Eso que no le pones expectativa termina siendo todo ganancia. A través del peluquero. Yo tenía un peluquero donde me iba a cortar en una peluquería por canje y el peluquero estaba estudiando coaching. Y hablábamos de temas personales, de historias personales, y él me decía siempre, vos tendrías que estudiar. Yo no tenía ni idea lo que era el coaching. Y te diría, hasta me resistía. Hasta que un día él mismo se encargó de hacer la gestión para que yo hiciera un taller de verano. Y bueno, hice el taller de verano y lógicamente me terminó enganchando, me terminé enamorando de esto. Y ahí fue que empecé la carrera, los 2 años de carrera hasta certificar. Y siempre digo que ese muchacho, ese peluquero, me hizo la cabeza por fuera y me hizo la cabeza por dentro. Está muy ¿Sí? Es un bueno. trabajo un peluquero completo en 360 grados, y yo le agradezco mucho siempre, porque dicen que cualquiera puede, cuando el alumno está preparado, cualquiera puede ser maestro. Y Sí. yo creo que en ese momento ese muchacho, desde la peluquería, desde su lugar, desde su trabajo, fue un gran maestro para mí porque supo ver en mí una posibilidad que yo no la había visto todavía. Y qué bueno que lo podés después volver a mirar desde ese lugar que lo estás viendo, ¿no? Que te hizo cabeza interna y externa. ¿Eh? Como Y diríamos le acá pongo entre los humor. porteños, pelo y barba. Claro, y le pongo humor, me gusta decir esto porque, primero porque es lo que pasó y segundo porque es una forma de simplificar todo esto que el coaching hace con nosotros, ¿no? Esto de sobre todo la transformación interna de nosotros. Después podemos trabajar y ejercer como coach, pero los principales beneficiados somos nosotros, a partir de miradas nuevas de nuestra vida. Sin duda, sin duda. Eh, ¿Cuál fue la persona que vos me podés decir marcó en tu profesión como periodista o como coach, o las dos cosas, que podés decir marcó como una diferencia? Yo te diría que marcaron una diferencia como coach sin ser coach. Dos personas, una Susana Dillon en Río Cuarto, Córdoba. Susana Dillon era una madre de Plaza de Mayo. Le habían llevado a su hija y a su yerno y le habían dejado a su nieta de pocos días de vida. Y cuando le dejan la nieta, a ella la maniataron, le vendaron los ojos, la ataron, con lo Wow. cual los vecinos la rescataron. Y yo era muy jovencito y empecé a trabajar, a acompañar el trabajo de Susana en su denuncia por violaciones a los derechos humanos. Estoy hablando de Río Cuarto. Y Sí. una vez estaba en su casa y la llamó Luciano Benjamín Menéndez para amenazarla. Y yo era jovencito, tenía 18 años. Y mi mamá no quería que fuera, porque decía que yo tenía que andar en boliches y no en cuestiones políticas o en cuestiones de derechos humanos. Mirá, Y yo iba igual, ¿viste? Siempre hice lo claro. que quise. Y recuerdo que Susana se puso muy mal, se levantó de la silla, me dijo, vamos, con la vida no se jode. Ese es el límite. Y la acompañé hasta el diario a hacer la denuncia pública. Y yo esa frase, con la vida no se jode, marcó un límite para mí. Que podemos estar peleados, podemos gustarnos, no gustarnos, trabajar más, menos, distanciarnos, pero cuando la vida está en peligro, todo eso pasa a un segundo plano. Y yo lo aprendí y lo ejerzo. Y la segunda la hago cortita, Mariana Territo, que es una facilitadora, una coach que trabajó en muchos países del mundo. Yo hice mi primer taller con ella
y cuando me miró a los ojos, nunca nadie me había sostenido la mirada tanto como ella. Me dijo, a pesar de muchas cosas que te pasaron, todavía estás de vacaciones. No te das una idea lo que la vida tiene preparado para vos. Yo no sabía de qué me hablaba porque tenía un infierno en mi cabeza. Y después, cada vez que la veo, le digo, tenías razón. ¿Cuánto había preparado para mí que yo todavía ni siquiera lo había podido ver? Y son dos mujeres que yo me marcaron un antes y un después. Qué gran aporte, te agradezco muchísimo esto que trajiste. Y ahora pregunto, ¿cómo surge soltar para ser feliz? Soltar para ser feliz surge en una cárcel. Yo estaba dando una charla para las mujeres de Los Hornos, la cárcel de Los Hornos, que son mujeres presas por cometer delitos que cumplen condena con sus hijos. La mayoría de los hijos nacidos en cautiverio tienen entre 1 y 4 años. Y estábamos con Patricia, que es la coautora, Patricia Daleiro, y cuando salimos de ahí, Patricia, en la charla, de La Plata a Buenos Aires teníamos 1 hora y pico de viaje, y Patricia me dice, ellas están entre rejas, con alambres de púa, con candados. Ahora, ¿cuánta gente está presa, pero viviendo en libertad? Presas de miedos, presas de relaciones sin amor, presas de mandatos, presas de culpas, presas de vergüenzas, presas de creencias, presas de relaciones tóxicas, personas presas de violencia aún consigo mismas. Y fue muy fuerte esa charla que tuvimos y dijimos, ¿qué podríamos hacer para eso? Y un taller para soltar todo eso. Y los coaches siempre preguntamos, ¿para qué? ¿Y soltar para qué? Me dijo. Y yo le digo, mirá, creo que la gente quiere ser feliz, soltamos para ser felices. Y ahí surgió el título. Después dimos el primer taller en un centro de jubilados en San Martín, y cuando vimos lo que pasaba entre los jubilados, que había mucha gente que tal vez podrían ser nuestros padres o nuestros abuelos, y, y seguían sosteniendo algo sin poder soltarlo, y soltarlo por primera vez, bueno, dijimos, empecemos a hacer talleres, después vino el libro, que va por la Sí. 8ª edición, y después vino el teatro, y ahora nos pueden escuchar en los podcasts, en Spotify ponen Soltar para ser feliz, y son muy, muy escuchados. Mira, entre otras cosas, yo acostumbro en esta parte a poner siempre dónde podemos encontrar a las personas y voy a incluir entonces el podcast para que la gente pueda consultarlo. ¿En qué lugar, ya sea el taller o la presentación en teatro, vos viste, nunca me hubiera imaginado esta repercusión acá? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿En qué lugar, ya sea dando los talleres o en el teatro, vos te encontraste con una repercusión importante que dijiste, no, la verdad me sorprendió? Bueno, en cada lado que vamos tenemos la suerte que llenamos, entonces estamos mal acostumbrados, porque si hay un teatro que tiene 2 filas menos, ya no nos gusta, ¿viste? No es que no nos guste el teatro, pero somos exigentes, porque Claro. de entrada, por suerte, nos fue muy bien, pero la función más insólita, más increíble fue en, ¿cómo se llama? En un pueblito en el sur del país, donde vivió Perón, y está el museo de la casa de Perón, cuando se fue cuando era muy chico, Camarones, Sí. Camarones, en el sur del país, al sur de Chubut, y lo dimos en una escuela, y en un pueblito, Camarones, que no tiene teatro. Entonces improvisó el escenario en el hall de la escuela, en el patio interno, y era gratis la función, y vino la familia entera, la madre, los hijos, la suegra, los perros, y Claro. era una cosa tan rara, porque nosotros estábamos acostumbrados al teatro con luces apagadas, la gente en la platea, pero acá los chicos comían pururú o pochoclos, los perros correteaban, los nenes y tuvimos que adaptarnos a ese nuevo modelo. A partir de ahí yo me puse a leer un libro que se llama El teatro pobre de Grotowski, que habla que lo importante no es la puesta,
sino lo que el actor hace con lo que le va sucediendo al público. Nos voló la cabeza esa experiencia, nos voló la cabeza porque había movimiento fuera del escenario y había gente que estaba atento a nuestro movimiento, entonces hubo que adaptarse ahí sobre la marcha. Gran, gran anécdota. Estamos en el final de la primera parte. Ya dijimos o dijiste hace un momento que pueden buscarte en el podcast de Soltar para ser feliz, pero si alguien se quiere comunicar con Mario Masachesi o encontrarlo, ¿cómo hace? Más allá de que puede prender la tele en cualquier momento y verte. Bueno, hay 3 lugares. Uno, marioypatricia.com es nuestra página, donde ahí Bien, subimos todas las novedades. @Mario Masachesi 1 en Instagram. Y si tal cual. no, el 27 de agosto, esto va a estar publicado seguramente antes del 27, el 27 de agosto hacemos la última función en Capital Federal de Soltar para ser feliz en el Teatro Astros. Las entradas están volando, por suerte, así que cualquier cosa me escriben o en la boletería del teatro consiguen las entradas. Y a la salida, en todos los teatros donde vamos, nosotros salimos a saludar y agradecer. Así que hay besos, abrazos, fotos, firma de libros y a veces también nos cuentan algunas historias de cómo están haciendo para soltar. Así que es muy fácil encontrarme. Bien, bien. Buenísimo. Interrumpimos un instante y volvemos. Dale.